Hola a todos y bienvenidos a este seminario web sobre racismo, xenofobia y discriminación racial organizado por la Comisión de la Iglesia sobre Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias. Este seminario web será moderado por el señor Nicolás Sosa, miembro de la Comisión. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la zona en que se encuentren. Muchas gracias, Segma. Simplemente una pequeña introducción para explicar cómo vamos a organizar este webinar. En primer lugar, comentarles que esta es una iniciativa organizada por Segma SPAU, de la Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias, y también tenemos el placer de contar con el soporte del reverendo doctor Odeir Pedoso Mateus, que es de la Comisión de Fe y Orden también del Consejo Mundial de Iglesias. Él es de Brasil. Este es el primer webinar de una serie que ha atendido este tema con foco en diferentes regiones. Este es el primero de ellos que lo estamos teniendo en español. Así que esa es una novedad y estamos muy contentos de poder hacerlo. El webinar, como todos saben, va a estar enfocado en racismo y xenofobia, particularmente con foco en América del Sur y América Central y los países hispanohablantes del Caribe. Y la manera en que lo vamos a organizar es la siguiente: vamos a tener dos grandes bloques, dos módulos temáticos, con 3 oradores cada uno de esos bloques, son 6 oradores en total. Vamos a tener un breve espacio para comentarios y preguntas al final de cada bloque, y luego un plenario final, terminando los 2 bloques. Algunas cuestiones prácticas nada más. A quienes estén conectados les pedimos que por favor apaguen sus cámaras, excepto los oradores, y también sus micrófonos. Esto es para evitar ruidos y optimizar la velocidad de la conexión. Pueden dejar preguntas en el chat, pero no usando los micrófonos porque van a estar bloqueados. Este webinar está siendo grabado y luego va a estar disponible en internet para mirarlo on demand, tanto en español como una versión traducida al inglés. Bien, arrancamos entonces con el primer módulo. En este módulo vamos a empezar con la exposición de la hermana doctora Betty Ruth Lozano. Ella es colombiana, es investigadora antirracista y feminista popular, es socióloga y maestra en filosofía y doctora en estudios culturales latinoamericanos. Ha hecho un trabajo muy relevante en lo que respecta a la situación de la mujer, la opresión y el racismo, en particular en contextos de capitalismo neoliberal. Se ha preocupado mucho por la violencia hacia las mujeres, y ha trabajado durante muchos años como directora de investigaciones de la Fundación Universitaria Bautista de Cali. Betty, si te parece, comenzamos con tu exposición. Tienes 7 minutos para hacer tu ponencia. Bueno, gracias, muchas gracias, Nicolás. Buenos días a todas y a todos. Bueno, lo primero, dado el tiempo rápido, es hablarles entonces de que los colombianos somos aproximadamente 50 millones de personas. De esos 50 millones de personas, cerca del 25% somos la población negra o afrodescendiente del país. Por supuesto que este 25% no se refleja en las cifras oficiales, sino que corresponde a diversos estudios y cruces de datos. Es decir, la población negra afrocolombiana es cerca de 12 millones de personas. La población negra tenemos como etnónimos el ser afrocolombianos, afrodescendientes, palenqueros, raizales o comunidades negras,
fuimos traídos cautivos a esta república para desempeñar todos los oficios, ¿verdad? Todo tipo de oficios, tanto en las grandes haciendas como en los trabajos domésticos. Las luchas de la población esclavizada hicieron que muy pronto esta, en busca de la libertad, fuera hacia las regiones más selváticas como la región del Pacífico colombiano, en donde por muchos años se ubicó la mayoría de la población afrodescendiente del país. Allí se ubicaron construyendo sociedades campesinas sui generis, sociedades campesinas que son hoy alternativa al mundo desarrollado, al mundo capitalista depredador. Sociedades que tuvieron una relación con la naturaleza muy especial y un respeto por la vida toda. Desafortunadamente, a partir de los años 80, las políticas de desarrollo se impusieron sobre toda esta región y fueron las primeras que causaron desplazamiento forzado. Las políticas de desarrollo hegemónico llevaron a que mucha de esta población migrara a la ciudad, esto entre los años 80 y 90. Ya en los años, a finales del 90 y ya del 2000 hacia acá, todo el conflicto armado que se vuelca sobre este territorio, ocasionando lo que hemos llamado un genocidio, hace que la población negra habite hoy en día en su mayoría las ciudades, ubicada por supuesto en las zonas más periféricas, ubicada en la exterioridad urbana. Hoy la población afrodescendiente ha vivido en Colombia los rigores de la guerra de una manera muy particular. La población ha sido masacrada, ¿cierto? Todo el mundo recuerda lo que sucedió en Bojayá, en donde una pipeta de gas que en un enfrentamiento entre las FARC y los paramilitares ocasionaron que la comunidad que se había refugiado en la iglesia pues realmente fuera masacrada de una forma espantosa, pero las masacres han sido muchas contra la población negra. Entonces estamos hablando de unos impactos muy fuertes ocasionados por el conflicto, que ha hecho que la población pierda sus territorios, que ha ocasionado víctimas, que ha ocasionado especialmente violencia contra las mujeres. Entonces estamos hablando del conflicto y estamos hablando también de políticas de desarrollo que han hecho que los territorios de las comunidades negras sean hoy territorios de megaproyectos, de grandes inversiones de capital, en donde la violencia contra las mujeres se ha convertido en un continuo, ¿no? La violencia contra las mujeres que se ejecuta de una manera bárbara, cercenamiento de sus cuerpos, digamos, toda la pedagogía de la crueldad que se aplica sobre el cuerpo de las mujeres, nos lleva a hablar entonces, a reforzar esa idea del genocidio del pueblo afro. También tenemos que hablar de lo que pasa en las ciudades, ¿no? Todas las formas de violencia. Colombia es un país en donde la ideología del mestizaje propagada por el nacionalismo criollo ha invisibilizado el racismo. Es muy difícil que en Colombia las personas reconozcan que existe el racismo, porque se habla de que todos somos mestizos, somos producto de una mezcla, pero es una ideología que ha invisibilizado el aporte de la población afrodescendiente a la construcción de nación y que, por otro lado, niega que efectivamente el color de la piel
es para la población afrodescendiente un estigma todavía que determina posibilidades de vida y posibilidades de muerte, ¿no? A los jóvenes ser joven negro en Colombia es un delito. Los jóvenes son asediados por la policía y son también asesinados inmisericordiamente. Entonces estamos hablando de una Colombia que no ha superado el orden colonial, el orden racial colonial, en donde los blancos tienen un privilegio y el ser negro es ser portador de un déficit histórico, ¿no? También hay que decir que con respecto a los feminicidios, yo planteo que hay muchas formas de matar a las mujeres, y en especial a las mujeres negras. Las mujeres negras que viven en el oriente de la ciudad de Cali, por ejemplo, que viven en las zonas más periféricas de las grandes ciudades de Colombia, mueren también de forma lenta cuando sus hijos son asesinados, ¿no? Hay madres que han enterrado prácticamente a todos sus hijos hombres, madres que tienen 3, 4 hijos y todos ellos han sido asesinados. Esto es parte del genocidio contra el pueblo negro y también de las muchas formas de matar a las mujeres. Todos los indicadores de calidad de vida dentro de los lugares en donde vive la población negra, pues son los más paupérrimos, ¿no? A la hora de encontrar empleo todavía se sigue ofertando empleo dependiendo del color de la piel. Por lo tanto, las personas negras en Colombia tienen los indicadores de desempleo más altos, especialmente las mujeres. Así que tenemos podríamos hablar de una situación de efectivamente de afrofobia o de negrofobia, en donde el color de la piel determina, como lo mencioné antes, las posibilidades de vivir o la alta probabilidad de ser asesinado en cualquier calle de Colombia. Entonces, yo creo que puedo dejar por allí para continuar más adelante la conversación, si es posible. Excelente, muchas gracias Betty. Vemos que se está uniendo gente, entonces simplemente darles la bienvenida y recordar, lo que estamos pidiendo es que los oyentes que se conecten, por favor apaguen sus cámaras para optimizar la velocidad de la conexión y pueden ir dejando preguntas en el chat. Los micrófonos están deshabilitados mientras hablan los expositores. Vamos a pasar ahora entonces a la ponencia de Beneco. Nuestro hermano Beneco Enestia, él es director del CEDESO, que es el Centro de Desarrollo Sostenible y coordinador de Dominicanos por Derechos. Es una plataforma que acompaña y reivindica el derecho a la nacionalidad dominicana de las personas desnacionalizadas y apátridas en este país. Él proviene de la provincia de Independencia, es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se ha dedicado durante mucho tiempo a estos temas, a la inserción social de la población migrante y familia, acompañando a familias venezolanas y trabajando en incidencia política para visibilizar las problemáticas de esta población. Beneco, la palabra es tuya, te escuchamos, tienes tus 7 minutos para la exposición. Perdón, Beneco, no estamos pudiendo... Sí. Ahora... A ver si me escucha ahora. Ahora sí, te escuchamos. Sí, ok. Ok. Bueno, primero saludar
uno de ustedes y agradecer al Consejo Mundial de Iglesia la oportunidad que nos ofrece de poder interactuar sobre esta problemática en República Dominicana. Sexualizar la mayoría de los pueblos del Caribe es una sociedad. Beneco, perdón, te tengo que interrumpir porque estamos con problemas de conexión y no te estamos pudiendo escuchar correctamente. Te pediría quizás si puedes probar apagando tu cámara y vamos a ver si podemos tener un mejor flujo de la señal de sonido. Beneco, Sigma va a llamarte por el teléfono. ¿Me escucha ahora? Ahora está bien. ¿Me escucha? Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Te llama Sigma. I will call him. He keeps the webcam, but turn off the mic. Beneco, te está llamando Sigma te está llamando Sigma por teléfono. Hola, can you hear us? Te escucho. Okay. Bueno, sigue. Sigue, Beneco. ¿Puedo retomar? Sí, claro. Por favor. Muchas gracias. Bueno, como le decía, tratando de contextualizar lo que es la República Dominicana, como la mayoría de los pueblos del Caribe, es un país de afrodescendientes. Sin embargo, la encuesta del 2017 del Instituto de Investigación Social, preguntándole a los dominicanos sobre cómo se definía si tuviera que elegir un color de piel, tremenda sorpresa. La mayoría respondieron, el 46%, que eran indios, el 15% mestizo, el 9%, casi un 10%, fue lo que dijo que era negro, se consideraba negro. Ahora, cuando nosotros decimos que se definen como indios o nos definimos como indios, es importante plantearle que esto refleja la interiorización del racismo, porque en el contexto nuestro, el indio tiene como función ocultar la negritud y se corresponde con una visión trujillista de la dominicanidad. Es por demás indicarle que en una muestra de ADN de dominicano, la Academia Dominicana de Historia y National Geographic dio como resultado algo que resultó alarmante, bochornoso, y creó tremenda explosión a nivel de opinión en el país, cuando determinó que el 49% del ADN de los dominicanos era africano. Es importante también destacarle que hace menos de una década que nuestro documento de identidad nos definía como indio, la I. Y aunque se había anunciado hace menos de una década que iban a cambiar esto, y se barajaba de cambiarlo a mulato, moreno, mestizo, finalmente se optó por eliminar ese perfil, esa definición en el documento de identidad, porque en conclusión no se quería admitir que éramos negros. Sí, negros. Porque para nosotros, los dominicanos, el negro es el otro, es el haitiano, es el extranjero. Nuestra herencia, y socialmente es lo que nosotros asumimos, es la hispana, el blanco, que es extremadamente valorado, es sinónimo de por sí mismo de riqueza, éxito y belleza. Es por eso que nuestras mujeres, nuestras niñas son inducidas, son obligadas en algunos casos a alisarse el pelo.
otra tendencia es casarse con el blanco bajo el argumento de que hay que mejorar la raza. Y sobre esto, solo habría que ver lo que sucedió en este año a nivel de nuestro país con la elección, con la escogencia de la reina de belleza de mi universo. Por ser afrodescendiente, por ser negra, hubo una explosión de intolerancia porque para muchos ella no podía representarnos a los dominicanos. No es considerada dominicana, sino de ascendencia extranjera, ascendencia haitiana. Evidentemente esto no es fortuito. Tenemos que plantearlo bien claro que eso es parte de una discriminación estructural y no solo por lo de las cédulas. Y con ello tampoco quiero eximir de responsabilidad a la sociedad que afronta limitaciones en su calidad educativa. Voy a tratar un poco de explicar lo que son parte de las expresiones y a qué nos ha llevado ese fenómeno de discriminación estructural en la República Dominicana. Por ejemplo, las niñas son inducidas a que tienen que alisarse el pelo en las escuelas, porque ir a un centro educativo con el pelo afro es contraria a las buenas costumbres. Expresiones aquí es normal del pelo bueno, el pelo malo, y el pelo bueno es el pelo liso, de preferencia clara. Y el pelo negro y el negro de una familia mestiza es llamado normalmente haitién, moreno, feo. O sea, combinando la educación y una política estructural discriminatoria en nuestro país, es de normal entender que se niega esa ascendencia, la ascendencia afro, y se reconoce como resultado y se resalta la hispana. Evidentemente solemos confundir lo lingüístico y lo racial. Aquí, en mi país, hay que plantear de que realmente vivimos una sociedad de autodiscriminación. Y con esto no estoy desconociendo que hay grupos que están discriminados y grupos que discriminan. Como parte de una herencia del sistema esclavista, de la que heredamos nuestra sociedad, trujillista, balaguerista, la respuesta siempre es negar esto. Nosotros no nos reconocemos como un país ni una sociedad que discrimina. Nosotros argumentamos cualquier cosa por no desconocer. Pero, sin embargo, ese rechazo, esa dificultad, o sea, la falta de reconocer esto dificulta al día de hoy hasta la aprobación de una ley de igualdad y no discriminación en pleno decenio de los afrodescendientes. Un hecho importante que también revela el caso de la discriminación es la deportación y los controles migratorios. Todo eso se lleva basado en fenotipo: el negro, el extranjero, el haitiano, el pobre. Por ejemplo, viajar del sur de mi comunidad al centro de la ciudad, que es Santo Domingo, esto representa una odisea. Al menos 5 controles migratorios, en la que usted tiene que identificarse. Y suelen preguntarte más que un documento de identidad nacional, el pasaporte, presumiendo y asumiendo que soy extranjero. Es bueno destacar que el Ministerio de Interior y Policía, en un informe que presentó a la Comisión Interamericana, señalaba entre 110 a 145.000 personas que formaban un grupo de no registrados, o sea, que no tenían un documento de identidad. ¿Dónde nos ha conducido todo esto? ¿Dónde nos ha llevado? Sinceramente, al mayor genocidio civil en las Américas en el último siglo. Unos 210.000 personas fueron desnacionalizadas por su origen en la República Dominicana a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 168-13. Este acto, que viene a ser como una respuesta, considerado por la mayoría, por un fenómeno político que se dio en el país,
que un líder afrodescendiente, en este caso Peña Gómez, que acarició, protagonizó una lucha para convertirse en presidente del país, después de haberle hecho un frente patriótico, porque siempre se le tildó por su ascendencia de ser extranjero, de ser haitiano. La respuesta fue la desnacionalización de 210,000 personas, aun cuando la Constitución Dominicana consideraba como nacionales mediante el jus soli a todos los nacidos en el país. Esta sentencia vino a concretar como el mayor acto de discriminación y una que se expresa en el registro civil dominicano. Ahora bien, el Estado reaccionó con una ley que es la ley 169-14, que no ha surtido el efecto esperado. Sin embargo, esta ley lo que ha hecho es una discriminación en potencia, una discriminación al cuadrado, porque ahora esto que declaró el Tribunal Constitucional como no dominicanos, 210 que pasan a una categoría de apátrida en el Caribe, no es más ahora subdividido en grupos, grupo A, grupo B, pero dentro del grupo A se siguen subdividiendo entre los transcritos, los autorizados, todo a raíz de un sistema de discriminación en el registro civil que puede tener consecuencias en el futuro. Estas personas que ya estaban en el registro, que son los del grupo A o los del grupo B, que nunca habían obtenido un registro, se han también subdividido, pero también surge otros grupos que el registro lo pone en el libro de extranjería y todos han sido, los transcritos han sido segregados del registro civil ordinario dominicano para, mediante ese mecanismo, controlar. Hay otro grupo importante que también es víctima de todo. Beneco, ¿sí? Si te parece, estamos llegando a los 10 minutos. Te invito, estuvo muy interesante por lo menos haber comprendido esta parte respecto a esta ley. Te invito, si te parece bien, este tema que estabas por abrir, quizá dejarlo a ver si tenemos tiempo en el plenario al terminar el módulo. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Beneco. Vamos a volver entonces sobre este tema en breve. Y si les parece, entonces, pasamos ahora a escuchar la siguiente exposición, que es de la reverenda Joana Dark. Ella es de Brasil, es pastora de la Iglesia Metodista de Brasil, secretario ejecutivo de Vida y Misión en el área nacional. Trabaja en la acción social, en proyectos realizados por esta iglesia en diferentes regiones del territorio brasileño. Es responsable del monitoreo y de los recursos de estos proyectos de acción social. Acompaña acciones en diversas áreas y además es presidente de Diaconía, una organización social brasileña sin fines de lucro que tiene como objetivo promover la justicia y el desarrollo social. Joana, te escuchamos, tienes tu tiempo para tu exposición. Muchas gracias. Gracias. Buenos días o buenas tardes. 3 puntos. Una introducción, aspecto histórico y un contexto actual. La semana pasada, el vicepresidente de Brasil, señor Hamilton Mourão, dijo que el pueblo brasileño tiene un patrimonio cultural que proviene de los negros e indígenas. Dijo que los negros son vagabundaje y los indígenas son tonto, perezoso. Estas declaraciones del vicepresidente alimentan el racismo, causan preocupación, esta visión errónea de la participación negra en la construcción de Brasil. Y otra vez, el general, vicepresidente, dijo que
enseñó su nieto y declaró que él era muy guapo porque representaba blanqueamiento racial. Y eso quedó-se como una broma, pero no es broma. E o racismo, em um livro chamado Racismo Estrutural, de professor Steve Reagan, afirma que essa origem desse pensamento é do século XIX, a qual a prosperidade do país é o resultado da élite branca europeia. O seu áudio está um pouco ruim. Sí, perdón, estamos teniendo algunos problemas de audio. Yo no sé si hay ruido de fondo. No sé, invito a todos quienes no estén hablando a chequear si tienen sus micrófonos apagados. Vamos a probar a continuar ahora, a ver si logramos escuchar mejor. Oi? Sim? Sí, continúa, Giovanna, a ver si mejora el audio. ¿Está mejor? Bueno. Sí. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Bueno, não há dúvida que o tema de racismo em Brasil é sempre contemporâneo. E, desafortunadamente, incluso depois de mais de 100 anos, depois de 100 anos, o fim da escravidão do país, o prejuízo racial é uma realidade cotidiana na sociedade brasileira. A lei que otorgava a liberdade legal de los escravizados, na realidade, nunca se integraram na economia e, sem a ajuda do Estado, muitas pessoas negras caíram em dificuldade depois da chamada liberdade. Por lo tanto, há 60 anos não há havido nenhuma referência legal, nenhuma distinção de raça. Outro atributo para ocultar o racismo em Brasil foi a ideologia do branqueamento do governo e das correntes científicas, com a corrente de darwinismo racial e eugenismo, muito bem estrategicamente elaborada. Com essa ideologia, facilitou a entrada de imigrantes europeus e árabes em terras brasileiras. O mestiçaje, visto como o branqueamento da população, se arraigou profundamente na sociedade brasileira, em princípio do século XX. Assim, as pessoas negras estavam abandonando sua cultura africana, desplaçadas por valores blancos, o que hace das vítimas do racismo seu próprio verdugo, dando forma de las mentes para o branqueamento ideal. Na prática, muitas pessoas negras preferiam casar-se com pessoas de pele mais clara, já que seus filhos teriam menos probabilidade de sofrer racismo. Sin embargo, pelas décadas de crescimento econômico, persistem nas disparidades sociais. A característica mais chamativa do racismo brasileiro é seu caráter oficial. O governo brasileiro assume que o país é racista. Se criaram muitas leis, facilitaram em muitas coisas, mas o racismo estrutural é muito forte, é institucionalizado. Em um contexto atual, em Brasil, há uma marcada desigualdade social. Os dados estatísticos em Atlas de la Violência, produzido por um Instituto de Investigação Econômica Aplicada e também pelo Fórum Brasileiro de Seguridade Pública, mostram o peso da desigualdade racial. 75,5% das vítimas de homicídio em Brasil em 2017 eram pessoas negras. Em entorno escolar, o racismo é uma realidade presente em entorno educativo escolar. Os ninhos e adolescentes negros e não negros, de entre 6 e 14 anos, passam ao menos 9 anos em la vida diária vivendo
enfrentando o racismo e suas consequências em las escolas primárias, assim como durante todo o período escolar. Na juventude negra, a juventude negra luta por visibilidade, o acesso à educação superior, busca representação política, e interpretam a sociedade brasileira através de literatura alternativa, como Petro Slam, Raimo Wilk, Funk Ball. Reunidos em coletivos e diversos grados de organização, os jovens são protagonistas em organizações que trabalham em temas de movimento negro. A juventude ha estado assumindo a identidade negra e com isso busca reclamar os direitos à cidadania. A identidade culturais, religiosas, estética, corporais, elaboram atitudes de pertenência, precisamente aquelas que animam a afirmação social e política das mulheres jovens negras e homens jovens negros em cena pública contemporânea, especialmente quando se trata de organizações de jovens de bairros marginais e periferias urbanas. A cultura, a comunicação e a arte jogam um papel decisivo na forma em que atuam esses coletivos, entendidos como uma expressão de direito e como na mediação da visibilidade das demandas de outros direitos fundamentais, como a educação, a saúde e o trabalho. Mas há um desempenho pequeno destes grupos em movimento de educação básica. O movimento protagonista da população negra é muito mais que a movilização de combate, é alentar, empoderar para denunciar e confrontar. E eles utilizam muitíssimo nas redes sociais. O racismo em Brasil está aberto, na palavra em português é descarado. E há inumeráveis casos de racismo, quando um jogador de futebol é golpeado com um plátano, ou quando uma jovem periodista em televisão, em rede nacional, ha sido insultada em redes sociais. Esses casos há tenido repercussões em meios de comunicação, mas diariamente ocorrem situações similares para as pessoas negras, seja sutil ou abertamente. Uma broma, uma agressão física, proibição de frequentar um lugar, demonstra um racismo que está presente na vida cotidiana. E no mercado laboral, a perspectiva de crescimento a uma pessoa negra é menor que uma pessoa branca. Ora, ahí queda mucho hacer continuamente. Muy bien, muchas gracias, Joana. Bueno, muchísimas gracias a los tres expositores. Estamos ahora terminando el primero de los módulos y tenemos unos breves minutitos para hacer algún intercambio, alguna pregunta o algún comentario que haya quedado pendiente. Estoy pensando, por ejemplo, en Beneco, que nos estaba por contar algún otro caso. Tenemos unos 5 minutitos, si quieren aprovechar para hacer algún comentario de este tipo antes de pasar al siguiente módulo. 3 minutos de debate. ¿Beneco no va a intervenir entonces? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. No, el último caso, aparte de los grupos, que quizás, bueno, sin el quizás, es una expresión de discriminación también de género, es el hecho de que los hijos de pareja mixta, o sea, hijos de un migrante con una migrante con un dominicano, se ve restringido la posibilidad de inscribirse en el registro porque estos niños son registrados en un libro aparte que se llama el libro rosado, imposibilitando después de adquirir la nacionalidad, aunque constitucionalmente los padres tienen esa posibilidad de transferir esa nacionalidad. Entonces, quedan en un limbo legal y en una situación de indocumentación, si se quiere.
todo esto, y estamos hablando de cerca de, las estadísticas estiman entre 30.000 a 40.000 los niños y niñas y adolescentes que estarían en esa situación. Sin hablar ya de las discriminaciones propias que son víctimas, porque ellos en muchos de los casos que se utiliza un término que es pareja mixta, que es incorrecto para nosotros, y en otros casos le llaman rayanos, para hablar que es una mezcla de... Eso quería señalar, porque ya el impacto que conlleva esto en el colectivo de dominicanos de ascendencia haitiana o viviente en el Batey, ya se puede traducir en una situación de vulnerabilidad, de pobreza y de miseria. Excelente, muchas gracias, Beneco. Yo, escuchando estas primeras exposiciones, un elemento que encontré en común, digamos, en todas, es cómo se hablaba de esta especie de racismo estructural de alguna manera, profundamente arraigado, pero a la vez invisibilizado o al menos negado. Uno de los síntomas sobre el cual se me ocurre preguntarle, quizás brevemente, si cada uno de ustedes me puede comentar en cada uno de los casos que abordó, es en términos de representación política, cómo se ve esto manifestado. Es decir, existe cierto grado de representación política de personas afrodescendientes, de raza negra, o en esta invisibilización uno de los síntomas es que las élites políticas siempre provienen, digamos, de sectores privilegiados. ¿Cómo ven ese tema? Bueno, voy a responder yo desde Colombia. Pues efectivamente que el racismo estructural se manifiesta a todos los niveles y en todos los ámbitos sociales, y el político es uno de ellos. No hay una representación de la población negra que es acorde con el porcentaje que es la población, pero también las personas negras que llegan a altas esferas de lo político lo hacen dentro de las lógicas dominantes de los partidos tradicionales que no responden a los intereses de las mayorías negras ni populares. Entonces, yo no creo que, para mí no hay una salida en la representación política dentro de los parámetros y lógicas del Estado colonial que tenemos. No creo que eso solucione ni cambie mucho, digamos, meternos en esta perspectiva de la inclusión o de la participación en todos los ámbitos, cuando lo que necesitamos son cambios mucho más profundos y no terminar haciéndole juego al Estado racista colonial con la figura de algunos personajes negros dentro de él. Muchas gracias. No sé si comparten los demás o quieren hacer algún otro comentario. Yo quisiera solo agregar un elemento, y es que en el caso nuestro, como yo planteé, somos mayoritariamente negra, afrodescendiente. En el caso nuestro es que no nos reconocemos como tales. O sea, nuestro comportamiento no es coherente con lo que somos. Y reproducimos, tal como lo planteaba Betty, ese mismo esquema que ya se ha interiorizado y se ha hecho normal entre nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Lo mismo, no sé si hay algún... lo mismo ocurre Sí. en Brasil como Colombia. Lo mismo ocurre. Los partidos políticos no son representativos. Hay una cota para participación de mujeres, pero no una participación de negros, indígenas o de otras etnias. Lo mismo ocurre aquí en Brasil. Muy bien, muchas gracias. Bien, si les parece entonces, estaríamos cerrando este primer módulo y vamos a abrir un siguiente módulo
con 3 expositores más, siguiendo con el mismo tema central, pero con algunas perspectivas diferentes. Y vamos a arrancar con una de esas perspectivas que va a ser la perspectiva indígena, expuesta por la reverenda Dalia Eunice Juárez Fernández. La voy a presentar brevemente. Dalia pertenece a la cultura indígena náhuatl de México, es la primera mujer indígena en México ordenada como pastora bautista. Tiene una maestría en Ministerios Latinos. Además es la coordinadora general del Seminario Intercultural Mayense de San Cristóbal de las Casas, de Chiapas, México. Y además de sus responsabilidades administrativas, que ya mencionamos, ella vuelca esta pasión en un montón de actividades, como por ejemplo estudios bíblicos, consejería pastoral, y diferentes trabajos con grupos y colectividades afectadas por estos temas que vamos a tratar. Dalia, si te parece, entonces comenzamos con tu exposición y te escuchamos a partir de este momento. Muchas gracias por la presentación, pero creo que mi pila se está acabando. No conecté bien mi cargador. Deme un minuto. Perfecto. Esperamos entonces mientras solucionamos ese tema técnico. Aprovecho entonces para recordarles que este webinar es el primero que estamos haciendo en español de una serie de webinars sobre esta temática, y como detalle práctico, porque he visto que algunos amigos se han empezado a conectar en estos últimos minutos, simplemente comentarles que la manera en que estamos llevándolo adelante es con una serie de expositores, una serie de ponencias breves. Al final vamos a tener un plenario para hacer comentarios, preguntas y discusiones al respecto. Pueden ir dejando comentarios en el chat, y lo que sí les pedimos es a cada uno de los que se conecta como oyentes, por favor, apagar sus cámaras y sus micrófonos. Los micrófonos van a estar bloqueados para evitar ruido y optimizar la velocidad de la conexión. Dalia, si estás lista, entonces seguimos con tu exposición. Pues muchas gracias por esta invitación para hablar desde el tema de la discriminación, y especialmente desde el racismo que vivimos los pueblos indígenas de América Latina. Y yo creo que los 3 temas que estamos tocando, xenofobia y discriminación y racismo, van ligadas, están fusionadas en algo que los pueblos indígenas conocemos como violencia. En nuestras comunidades indígenas mayas le llamamos utzinel. Entonces, en el contexto del terror y violencia que están viviendo varios países de nuestra América Latina, me lleva a pensar que el modelo económico, especialmente, no fue creado para beneficio de los pueblos indígenas y de los grupos vulnerables, sino más bien fue establecido para una élite de personas blancas que tienen como fundamento y base al sistema neoliberal capitalista. Por lo tanto, el sistema se ha venido imponiendo violentamente. Nos han llevado a un caos en donde es indignante mirar cómo se despoja y aniquila al que se resiste o entrar a este sistema, que muchas veces es bárbaro. Desde hace más de 25 años se creó el convenio número 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, en el cual se hace hincapié en los derechos que tenemos como pueblos indígenas. No obstante, tales derechos son pisoteados una y otra vez. Y entonces me pregunto, ¿para qué se crean los derechos humanos? La humanidad trata de aniquilar, de maquillar, creando y haciendo leyes, tratando tratados, convenios, pero a la hora de ejercerlos, estos no existen. Lo alarmante es que son nuestros propios gobiernos los que ejercen tal discriminación. El sistema neoliberal capitalista se ha especializado en construir fronteras, muros, que a menudo
son vigiladas por personas comunes como los que estamos ahora en este espacio. Y por ello es necesario cruzar y atravesar los muros de la xenofobia, la discriminación y racismo para descubrir que vivimos en un sistema opresor que no solo se burla de las personas por su apariencia física, étnica, cultural, inclinación sexual, que se mofa por su vestimenta, lengua y hasta por su forma de pensar y actuar. En México, con el nuevo presidente, ha tenido mucho revuelo para varias personas el que un presidente haya llegado democráticamente a ser el presidente. Sin embargo, su cuarta transformación, de la cual él está hablando casi todos los días, realmente es el mismo sistema que se ha venido impulsando desde hace varios años atrás. Así pues, continuamos siendo saqueados de nuestros propios territorios, despojados de nuestras culturas, privatizando el agua, montañas, ríos, manantiales, playas, bosques, todo ello para las grandes empresas nacionales y transnacionales, para la construcción de megaproyectos como son parques eólicos, minas a cielo abierto, presas hidroeléctricas, supercarreteras, cadenas de supermercados, introducción de semillas transgénicas. Para los pueblos indígenas no es nada nuevo hablar de estos tres temas. Llevamos más de 5 siglos enfrentando a estas violencias que no muchas veces las consideramos invasivas, pero también nos están aniquilando a los pueblos indígenas. Este sistema de poder se ha venido ejerciendo con mano dura a través de la militarización y criminalización de la protesta civil, estrategia que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que otros presidentes de nuestra América Latina, han puesto para ganarse el reconocimiento de los grandes empresarios quienes perpetran masacres, desapariciones forzadas. Es infinita y larga la lista de indígenas que han sido masacrados por defender su tierra y territorio. Ante estas violencias surge un ya basta, ya no más, hasta aquí. Y desde ahí los pueblos indígenas nos estamos convocando, organizando, encontrando, reconociéndonos y descubriendo nuestras realidades. Así pues, crear lenguajes y modos comunes de respetarnos, cuidarnos, tiene que ser la clave emancipadora para todos los pueblos indígenas, pero también para todos aquellos que entran en la categoría de grupos vulnerables. Es urgente dar el paso en la construcción de un mundo distinto, nuevo, aunque me quedo pensando en lo que mis abuelos me decían. No se puede caminar solo, ni sola. Es necesario reunir corazones y voluntades para hacer caminos y veredas de cambios profundos. En medio del presente caos, de un regreso al terror de Estado, de grupos antiinmigrantes, de grupos extremistas, antigobierno, de una economía que genera para pocos y olvida a los que menos tenemos. Recordemos que el espíritu aún se mueve sobre las aguas de este caos y recrea realidades nuevas de paz. Así es que trabajemos y juntas para lograr este sueño. No sé qué está pasando con mi computadora, no está cargando. Yo creo que en un momento se va a desconectar. Bien, por ahora igual te estamos escuchando perfectamente. Sí. Entonces, pues, yo creo que las distintas violencias que han vivido los pueblos indígenas y también afros y otros grupos vulnerables, pues creo que el sistema o los sistemas de gobierno nos quieren aniquilar porque quieren tener una supremacía blanca. Hemos estado viendo que hasta las mujeres, no solo afros, también indígenas, se tienen que pintar el pelo
para que se puedan asimilar en un país que su mismo país, nuestro propio país indígena, no nos reconoce, nuestro propio país nos discrimina y nuestro propio país nos sigue robando todos los recursos en donde están montadas las comunidades indígenas. Y ya me voy a ir. Voy a buscar otro espacio para conectarme. Bien, sin problema, Alia, de todas maneras, ya estamos llegando al tiempo. Si te parece, podemos ir cerrando por aquí y mientras te damos tiempo a ver si puedes solucionar ese problema para que no te perdamos y podamos contar contigo en el espacio de plenario. ¿Te parece bien? Ahí está, perfecto. Bien, entonces, si les parece, seguimos con la siguiente exposición, que en este caso va a estar a cargo del reverendo Joel Ortega Dopico. Lo voy a presentar brevemente. Él nos va a estar compartiendo sus experiencias y su perspectiva desde Cuba. Él es presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, es graduado en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, es pastor en la sede de Varadero de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba, y en su carrera, bueno, ha sido secretario de presbiterio, miembro de la Junta Directiva del CET y del Consejo del Sínodo de IPRC, diputado presidente de la CANACOM y del Comité Directivo del Concilio de Área de América del Norte y el Caribe, de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, también vicepresidente del Consejo de Iglesias de Cuba, y actualmente integra como miembro el comité ejecutivo de la Junta Directiva de ACT Alliance. Ya lo hemos conocido, es un experimentado orador que ha tenido participación en numerosas instancias de intercambio de este tipo, así que bueno, le damos la bienvenida entonces a Joel y la palabra para escuchar su exposición en los próximos minutos. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Qué bueno. Primeramente agradecer la paciencia porque el embargo de Estados Unidos hacia Cuba también incluye lo tecnológico y hemos logrado esta conexión. Pues no había habilitada la aplicación para Cuba, pero gracias a nuestras capacidades los logramos. Agradecemos mucho esta oportunidad. Apuntar primeramente y bien rápido que este tema en Cuba tenemos que hablar antes de la Revolución Cubana y después de la Revolución Cubana. Incluso ha habido siempre un flujo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos. Y tenemos que señalar que la Iglesia, para poner un ejemplo, finales del siglo XIX y toda la primera etapa del siglo XX, las iglesias, llegan los misioneros norteamericanos a Cuba, fundan las iglesias históricas protestantes, también luego pentecostales, y estas iglesias, la mayoría de los misioneros venían del sur de los Estados Unidos. Fueron iglesias blancas, con música producida anglosajona, al punto que el órgano, el instrumento musical sagrado era el órgano, y los tambores, las maracas, las guitarras de nuestra identidad cubana eran instrumentos satánicos. De ahí podemos captar la perspectiva que había, ¿no?, de mezclado en todo esto la cuestión de la discriminación racial. Aún hoy en día persiste en muchas denominaciones la idea de confrontar y mirar hacia estas prácticas religiosas africanas como idolatría. Sí. Un ejemplo para darnos cuenta por qué digo antes y después de la revolución. En la década del 50, la revolución es el año 59, el presidente en Cuba, en esa década, el dictador Batista, Fulgencio Batista, era un mulato y no podía de ninguna manera
entrar ni participar en ningún evento de los clubes de blancos ricos en La Habana. Y era el presidente del país. Pueden ustedes darse cuenta, además un dictador, pueden ustedes darse cuenta la fuerza que la discriminación racial tenía en el país. En esa primera mitad del siglo XX llegan a Cuba no solo los misioneros, se habían establecido en Cuba alrededor de 17 o 20 grandes compañías norteamericanas que también traen consigo un racismo que ya venía desde la época de la colonia española. Hay que señalar también que siempre hubo luces, siempre hubo un general Antonio Maceo, que era un general negro, el titán de bronce, que él junto a su familia y muchos negros fueron, es decir, la lucha por la libertad contra España, el colonialismo español, fue de sangre blanca y de sangre negra. Luego tenemos esa mitad del siglo XX primera, donde la discriminación contra el negro fue bien marcada, y vamos a llegar al año 1959 con una revolución social que en sus metas principales estaba la igualdad, el equilibrio, levantar a la mujer, levantar al negro, pero aun cuando todas las leyes, aun cuando todo el esfuerzo se hizo, no podemos decir que es complejo todavía aún hoy existe el racismo, a pesar de todo un gran esfuerzo que se ha realizado. Tenemos que señalar, hablando ya un poco del tema migratorio hacia la comunidad de Miami, hoy en día vemos cambios en Cuba. Hay un sector privado que crece, estamos hablando de 500,000 personas en el sector privado cubano, pero vemos un sector privado cubano racista, que es sexista y racista a la hora de elegir sus empleados, a la hora de elegir sus gustos, sus proyecciones. Vemos también un apoyo que viene financiero desde los Estados Unidos, que es un dólar, vamos a decir, un dólar blanco. Habría que mencionar que la migración que se produce en esos años 60, esa primera gran ola que hay, es de clase media alta blanca también. Hay un caso que es la Operación Peter Pan, en el cual, un caso horrendo, en el cual la iglesia fue parte de eso también, fundamentalmente la iglesia católica, pero otras también, donde se sacaron de Cuba 14,000 niños, que eran blancos también, pero esos niños perdieron muchos el vínculo con sus familiares. Es decir, la migración cubana hacia Miami ha sido también mayoritariamente blanca, y todo esto marca estas temáticas que tenemos delante de nosotros. El tema sigue siendo complejo aún hoy, aun cuando Cuba, comparado con muchos otros lugares en cuanto a términos de oportunidades, en cuanto a términos de leyes, en cuanto a términos de las políticas del Estado, se ha logrado en la política una mayor participación, una mayor visibilidad del negro en distintos niveles. Hoy el vicepresidente del país es una persona negra, muchos años lo ha sido el presidente de nuestra Asamblea del Poder Popular, y así en otros niveles, pero todavía continúa siendo un desafío bien grande en nuestro país. Nos queda movilizar un poco la sociedad civil también. Las iglesias han evolucionado mucho, pero aún así le decía, cuando tocamos este tema relacionado con la idolatría, con otras religiones, se va mezclando dentro de lo cultural diferentes ejes. El tema migratorio, el tema de diálogo interreligioso, este tema del racismo, el tema de una sociedad que busca un equilibrio entre un socialismo próspero y sostenible, pero dando a su vez espacio a ciertos elementos de una sociedad de consumo a partir de prácticas que se desarrollan dentro de la economía cubana. Yo creo que estamos más o menos en el tiempo, pero quisiera cerrar diciendo que vivimos en nuestro continente, yo diría en el hemisferio occidental, bueno, el mundo, pero sobre todo en la región que nos ha tocado grandes desafíos
sobre todo con el crecimiento de las líneas fundamentalistas y de conservadurismo que tienen lazos con un supremacismo blanco que desde los Estados Unidos y desde sectores eclesiales impulsa y no favorece un buen entendimiento y una buena solución para estos conflictos. Muchas gracias, espero que me hayan podido escuchar bien desde Cuba, a pesar de nuestras limitaciones tecnológicas. Excelente, Joel, perfecto, te hemos escuchado perfectamente. Muchísimas gracias por esta primera exposición. Quedan muchas cosas por decir, pero quería apuntar algunas aristas que quizás nos ilustren un poco el contexto. Perfecto. Al terminar el bloque, como saben, como hemos dicho, vamos a poder tener un tiempo para intercambio, comentarios y demás, y podemos volver sobre algunos de estos puntos también. Ahora entonces, si les parece, vamos a pasar a la última exposición de este segundo bloque y del webinar, que va a estar a cargo de Gabriela Liguori. Gabriela nos va a estar hablando desde Argentina. Ella es la directora ejecutiva de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, es licenciada en Trabajo Social por la UBA, ha realizado una especialización en Planificación y Gestión de Políticas Sociales y también maestría en Políticas Sociales en la misma universidad. Es docente de la carrera de Trabajo Social, tanto en la UBA como en la Universidad de Lanús, y está a cargo de la materia de Derechos Humanos y Asilo, en la especialización sobre Derechos Humanos, Migración y Asilo del Centro de Derechos Humanos y Justicia de la Universidad de Lanús también. Gabriela, muchas gracias por estar y te invito entonces, te doy la palabra para tu exposición en los próximos minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Ok, bueno, en primer lugar quiero agradecer a SEGMA y al Consejo Mundial de Iglesias por la invitación a poder participar aquí con ustedes de este webinar y la experiencia argentina. Algunos de los expositores, de las expositoras previas, me dejaron pensando respecto de la importancia de estos espacios para poder analizar de manera conjunta cuáles son los atravesamientos que tenemos de manera histórica como región, ¿no? Muchas hablaban de el interés en la conformación de nuestros estados-nación de blanquear, ¿no? De hacer más blanca a la población, y cómo esto fue llevado adelante a partir de hechos sumamente violentos, muchos de los cuales aún siguen en pie. Argentina no es una excepción. Como ustedes saben, los pueblos originarios de Argentina fueron masacrados en 2 campañas que fueron muy mal llamadas como campañas al desierto, suponiendo que en esos territorios no había habitantes, cuando en realidad sí los habían, eran nuestros pueblos originarios, pero entre 1833 y 1835 y entre 1878 y 1885 se llevaron adelante 2 campañas que realmente fueron un genocidio para apropiarse de las tierras que eran de esos pueblos originarios. Junto con ello, si bien en 1813 comienza el proceso de abolición de la esclavitud, con la libertad de vientres aquí en Argentina, que termina cerrándose en 1853 legalmente dentro de lo jurídico, con nuestra primera constitución, donde la esclavitud es abolida absolutamente, la población afroargentina siempre fue invisibilizada y también puesta en las primeras filas de las guerras internas, donde también muchos de ellos se encontraron con la muerte, y la verdad es que se redujo considerablemente, pero aquellos que aún hoy son parte de nuestra comunidad han sido históricamente invisibilizados. Y la comunidad afroargentina viene llevando adelante una lucha de larga data para poder visibilizarse y para poder plantear igualdad de derechos en nuestra sociedad. Yendo al punto nodal de lo que a mí me compete, que es, bueno, cómo opera el racismo en las cuestiones vinculadas a la migración,
Teniendo en cuenta el tiempo, ahí me gustaría poner el foco en tres grandes temas, ¿no? En primer lugar, me gustaría comentar cómo a partir de la experiencia argentina podemos afirmar que el Estado y los funcionarios de gobierno cumplen un rol fundamental a la hora de promover o de restringir los discursos y las prácticas racistas, xenófobas en nuestras comunidades. Para poder ejemplificar, en el caso de Argentina, y yéndonos a la historia más reciente, en la década de los 90, en medio del auge de las políticas neoliberales, Argentina tuvo una crisis social y económica muy aguda, donde se incrementaron el desempleo, las cuestiones vinculadas a la inseguridad, se deterioraron muchísimo las políticas universales vinculadas a derechos sociales, como la salud y la educación. En ese momento, la población migrante fue puesta en el primer lugar en la agenda pública desde los propios funcionarios públicos de gobierno y también desde los sindicatos para endilgarle a la población migrante todos los males de nuestra sociedad. Los migrantes fueron los culpables en ese momento, dentro de los discursos y con datos absolutamente falaces, de el incremento del desempleo y del deterioro de los servicios públicos y también de la inseguridad. Generando hechos gravísimos de violencia que llevaron a la muerte a personas, entre ellas hay algunos casos que han sido muy importantes, como el caso de una mujer boliviana y su hijo que fueron arrojados del tren bajo el grito "boliviana de mierda, ¿qué haces en este país?". En la década del 2000 comienza una nueva etapa vinculada a la integración regional, donde la cuestión vinculada también a los derechos humanos comienza a ser central. Y ahí deberíamos, en la cuestión migratoria, destacar la aprobación de una ley migratoria del año 2004 que modifica la ley de la dictadura en Argentina. Y en nuestra ley del año 2004 la migración es concebida como un derecho humano y pone al Estado en el lugar de tener que garantizarlo en condiciones de igualdad y universalidad. Este hecho, que no voy a entrar en detalles porque sería muy largo, fue un hito sumamente importante para dar un vuelco en términos del paradigma desde el cual se miraba la cuestión migratoria. Y desde el propio Estado comenzó, y desde los propios funcionarios públicos, comenzó a prosperar la idea de una patria grande latinoamericana. Debo decirles que en ese marco, la población migrante latinoamericana tuvo la posibilidad de acceder a la salud como no lo había hecho antes, de poder acceder a la educación, inclusive a la universidad como nunca antes lo había hecho, inclusive a trabajos dentro del mercado formal, sin que esto generara ningún perjuicio a la sociedad en general, y dando por tierra todos esos argumentos relacionados a que en contextos de, digamos, que el migrante compite por los mismos trabajos, que el migrante es una amenaza para el nacional. Esta movilidad social ascendente que la población migrante pudo tener durante ese periodo fue muy importante para todos los que conformamos la comunidad, no solamente para los migrantes, sino también para todo el resto, para poder pensarnos como una comunidad no igual, porque tenemos nuestras diferencias, pero como una comunidad que habita en un mismo territorio, una comunidad que fraterniza, una comunidad que convive. En el 2015, un gobierno de derecha que afortunadamente en el día de ayer hemos tenido elecciones y ha ganado la oposición, así que en diciembre tendremos otro gobierno, así que debo decirles que estamos con eso como muy a flor de piel. En el 2015, el gobierno de Macri comienza a instalar nuevamente discursos xenófobos, relacionando de manera directa criminalidad y migración. Y frente a esto, el discurso se transformó en norma, porque hubo un decreto en el año 2017 del Ejecutivo que facilita las expulsiones de cualquier migrante por cualquier hecho vinculado con
antecedentes penales. Criminalidad e inmigración se plantearon de la mano, y también desde el propio Estado comenzaron a plantearse discursos como, por ejemplo, que Argentina recibe la lacra, ¿no?, como la basura de Bolivia y de Perú. Preguntas como si alguna vez vimos a un senegalés trabajando, o argumentos como que el problema de la Argentina es la igualdad. Todo esto en boca de un senador de la oposición que luego devino en candidato a vicepresidente de Macri para estas elecciones. Tengo solamente 2 minutos más porque estoy escuchando el ruidito. Bueno, el segundo tema sobre el cual me gustaría plantear algunas ideas en este poco tiempo es que el racismo en la Argentina, que se plantea como muy sutil y muy oculto, opera junto con otros mecanismos de jerarquización, de segregación y de exclusión, como el fundamentalismo cultural, basado en la diferencia cultural, donde se entiende a lo cultural como esencialista, a lo cultural casi como natural, y tanto el racismo como el fundamentalismo cultural aplicado a la cuestión migratoria termina deviniendo en restricciones en lo que tiene que ver con el ejercicio de derechos, ¿no?, lo que algunos autores llaman restricciones de ciudadanía. Y estas restricciones son las que generan en términos cotidianos múltiples exclusiones y segregaciones que vemos en diferentes grupos de manera prioritaria, como puede ser históricamente en los bolivianos, pero también hoy en día en la población senegalesa, que está siendo objeto de serias violencias provenientes de los ámbitos de seguridad. Las mujeres afrodescendientes, en particular, si hablamos de mujeres dominicanas y mujeres haitianas, donde también vemos allí otro aspecto que es central y es cómo opera la interseccionalidad, ¿no? Aquí cuando hablamos de racismo no solamente hablamos de las cuestiones vinculadas a la raza, sino también tenemos que ver cómo esto se vincula con la clase, se vincula con el género, se vincula con la diversidad. Y estas diferentes identidades, ¿no?, de los diferentes grupos operan para exponerlos aún más a situaciones de vulnerabilidad, donde se ven amenazados tanto por las fuerzas de seguridad, pero también muy excluidos y expulsados de los ámbitos públicos, de salud y educación, por ejemplo. Entonces, en el caso de las mujeres dominicanas, no es solamente ser dominicana por ser extranjera, sino lo que implica ser negra, ser pobre, ser mujer, y en muchos casos estar expuesta dentro de lo que es un trabajo en el comercio sexual. En todos estos sentidos, me parece que para finalizar es muy importante poder reflexionar sobre nuestras propias prácticas como iglesias o como organizaciones ecuménicas, como me toca a mí desde CAREF, a la hora de pensar la intervención dentro de estos marcos, ¿no? Estamos observando hoy por hoy, no tenemos tiempo para hablar de la situación de la población venezolana en la región, pero me parece que es un claro ejemplo que demuestra cómo los grandes grupos en movilidad generan situaciones de xenofobia y de discriminación, en muchos casos impulsados por los propios estados. Nos vemos frente a esto compelidos, desafiados a trabajar por el lazo social, ¿no?, por el fortalecimiento del lazo social, por el fortalecimiento de los lazos de solidaridad. Y ahí lo que vemos es que es muy importante dentro de las intervenciones no generar inequidades o diferencias entre los propios grupos. Hoy en día en la región hay múltiples acciones y muchos fondos de los organismos internacionales destinados a la población venezolana, lo que está muy bien. Definitivamente está muy bien, pero el problema es cuando esas acciones no son equitativas con otros grupos de migrantes que están en la misma situación de vulnerabilidad y o con las poblaciones de acogida. Gabriela, Observamos... Sí, tengo que cerrar. No, sí. Pero en realidad te interrumpo porque parece que estuviéramos coordinados, porque nos quedan 10 minutos ahora para hacer un plenario, pero nos llega una pregunta de un oyente
que me parece que va mucho en esa misma línea. Entonces quizás podamos aprovechar, si querés hacer un comentario sobre eso. Porque nos pregunta aquí Juan, nos dice, bueno, tú mencionabas que en Argentina se tienen normativas que amplían la inclusión a los migrantes y que han habido cambios y demás, pero él pregunta, ¿existen en definitiva en las bases sociales diferencias entre los distintos grupos migratorios? Eso es algo que a mí me apela porque lo veo mucho aquí en Uruguay. Por ejemplo, no es lo mismo recibir un migrante de Venezuela, de Bolivia, de África o de Europa, por ejemplo. La manera en que la sociedad los recibe parecen ser diferentes. No sé si compartís o si querés hacer un comentario sobre ese tema. Sí, comparto y justamente también, digo, de alguna manera tiene ligazón con esto último que yo estaba planteando, ¿no? Me parece que ahí hay hay que poder analizarlo en diferentes niveles. Por un lado, cómo reciben las sociedades de acogida a los diferentes grupos de migrantes. Entonces, definitivamente en sociedades que históricamente han sido consolidadas bajo la base de la civilización vinculada al ser blanco y ser europeo, esa es una marca identitaria que nuestras sociedades siguen sosteniendo y que siguen teniendo. Entonces, un migrante blanco europeo siempre va a ser mejor recibido por la sociedad de acogida que un migrante pobre y negro y de la región, ¿no? Acá creo que hay otro aspecto que también hay que destacar, y es que en estas diferentes categorías de migrante, cuando hablo de situaciones que tienen que ver con la clase, lo que observamos es que no se trata a veces del color de la piel tanto como de si sos pobre o no sos pobre, ¿no? El rechazo a la pobreza es un tema sustantivo en esta cuestión. Y después también hay cuestiones legales y normativas en nuestro país. Si sos del Mercosur, tenés muchas posibilidades de acceder a la regularidad migratoria, y si no sos del Mercosur, como una persona de Dominicana, de Haití, de Senegal, de cualquier país africano, hay muchas dificultades para acceder a la documentación. Entonces, la irregularidad migratoria es otro aspecto que expone a la población migrante a mayores abusos y vulneraciones de derechos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos están quedando nada más que unos 8 minutos para terminar. Quisiera también darles la oportunidad al resto de los expositores. No sé si alguno quiere hacer un comentario sobre este tema en particular que comentaba Gabriela en función de la pregunta de Juan, o sobre algún otro tema que haya quedado en el tintero sobre el cual les gustaría hacer algún breve comentario. Dejo abierto al plenario para intercambiar ahora. ¿Me escuchan? Sí, Joel, te escuchamos. Sí, un comentario breve, que por ejemplo, el migrante cubano hacia los Estados Unidos por muchos años estuvo privilegiado, y no solo privilegiado, existió una ley en los Estados Unidos que terminó con la administración de Obama que se llamaba Ley de Pies Secos y Pies Mojados. Es decir, si eras cubano y llegaba nadando a los Estados Unidos o como fuera, es decir, se estimulaba esa migración politizada, y había un grupo la manera de acogida a un cubano en los Estados Unidos era completamente diferente a la de cualquier otro migrante. No voy a entrar en los detalles de eso, pero era una ley que estimulaba un tipo de migración que era insegura, donde la gente ponía en riesgo sus vidas, pero que diferenciaba mucho. Y creo que muchas veces los estados que tienen poder y las políticas, de las grandes conglomerados de poder estimulan este tipo de cosas y crean dentro del propio racismo categorías que van en detrimento de la dignidad del ser humano. Pero era un ejemplo de cómo a veces se privilegia a un sector en aras de intereses económicos, políticos, que realmente quienes pierden son aquellos seres humanos que quedan víctimas de estas políticas.
Perfecto, muchas gracias, Joel. No sé si algún otro comentario de parte del panel. También comentar. ¿Me permite? Sí, comenzamos por Dalia y creo que después Eneco también tiene un comentario. Dalia, por favor, Sí. te escuchamos. Sí, también comentar que lo que está mencionando Juan en su pregunta, que hay distintos tipos de migrantes, es verdad. También dentro de la categoría de los pueblos indígenas hay migrantes que son migrantes internos, no necesariamente tienen que irse fuera de nuestro país. Y entonces la discriminación sigue siendo la misma, aunque igual yo sé que como bordeamos, yo vivo en Chiapas y estamos al lado de Guatemala. Entonces, cuando vienen toda la ola de migrantes de Centroamérica para Chiapas, a nosotros como indígenas nos da tanta rabia ver cómo nuestros gobiernos se dejan usar por el país del norte, que es Estados Unidos, y tienen que cerrar fronteras utilizando también a los propios mexicanos, pero especialmente a los migrantes indígenas, para que se diga, nosotros tenemos que apoyar a los migrantes indígenas y no darle paso al flujo de personas que vienen de Centroamérica. Entonces yo creo que estas violencias todo el tiempo están y es necesario hacer visibles en nuestras iglesias, en nuestros espacios, en los diferentes lugares en donde estemos, porque todos tenemos derecho a migrar y creo que somos ciudadanos y ciudadanas de un planeta en donde todos podemos ser migrantes y no necesariamente tiene que existir por el hecho de poner la categoría migrante, tiene que existir el racismo, la xenofobia y la discriminación. Muchas gracias, Dalia. Si no me equivoco, creo que Beneco tenía algún comentario. No sé si Sí, escuché perfecto. bien. Es correcto. Te escuchamos, Beneco. Gracias. Yo creo que es importante el señalamiento de Dalia en el sentido de que todos tenemos... Más fue Eneco. Sí, es importante el señalamiento del derecho que tenemos a migrar. Y sobre esta base señalar que lo que nosotros explicábamos de República Dominicana es porque hubo un estímulo a la migración haitiana a la República Dominicana para el corte de la caña. O sea, como la espina dorsal de la economía dominicana se necesitaba la mano de obra haitiana. Sin embargo, sus hijos, que durante años, ¿verdad?, después de trabajar en los batalles, entonces se le desconoce lo poco que era simplemente adquirir una nacionalidad que era lo que ellos estaban gozando en este momento. Y finalmente señalar una cosa importante, porque tenemos la dualidad en el país, que nosotros promovemos la inversión turística y la llegada de turistas, porque representa, digamos, la principal fuente en la economía nuestra. Lo grande, visto desde la discriminación, es que siempre el blanco es un turista y el negro es un migrante. Cierto. Muchas gracias, Eneco. Bien, estamos entonces en tiempo, estamos llegando al final. Quisiera entonces aprovechar para, en el cierre, volver a agradecer especialmente, por supuesto, a los expositores, a Joana, a Beneco, a Dalia, a Gabriela, a Betty, a Joel, que se hicieron su tiempo para preparar y compartir estas perspectivas con nosotros. Por supuesto, agradecer a todos los que se conectaron y estuvieron compartiendo sus preguntas, escuchando en tiempo real. Recordarles que esto va a estar también grabado y subido para poder compartirlo con la gente que no pudo conectarse en este momento. Y, por supuesto, también un agradecimiento especial nuevamente a SEGMA, que ha sido la organizadora y la que ha posibilitado que esta iniciativa se lleve adelante, y también a Odair, que ha estado ayudando en esta oportunidad
y ha dispuesto su tiempo. Así que muchas gracias a todos ustedes. De mi parte solamente eso, agradecerles e invitarlos a que se mantengan conectados a las redes del Consejo Mundial de Iglesias para enterarse de próximas iniciativas en torno a este y otros temas. Así que bueno, un saludo desde aquí y muchas gracias nuevamente. Oye, Nicolás, me pide Sigma que te agradezca por su moderación de este ejercicio. Dije que la versión, como se dice, enregistré, sí, grabada. Será disponible muy temprano, también en inglés. Y que el próximo webinar es el lunes, el 4 de noviembre. El tema será el contexto europeo. Perfecto. Entonces, a agendarse, lunes 4 de noviembre, próximo webinar de esta misma serie, y compartir entonces, tanto en español como en inglés, este webinar que estamos finalizando, para aquellos que no se hayan podido conectar en tiempo real. Bueno, cerramos entonces por acá. Un saludo y un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, y nos estamos viendo en la próxima. Gracias.